pues qué tan bien vamos avanzando, se van cubriendo los temas. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda o empezamos ya con el tema de la semana. Perfecto. Ya sé que se me olvidaba. Ahí donde puse la unidad de competencia, acuérdense que tienen que confirmar esto asunto de la grabación de las sesiones, pero saben que tengo un conflicto y no me aparece la opción de grabar. Hasta ahora me estoy dando cuenta. Aquí está. No, sí está. Bueno, entonces voy a grabar las sesiones, pero para poder compartírselas necesito que todas las personas que están aquí en esta, bueno, no solo en esta sesión, sino en el grupo en general, den su consentimiento para que se graben las sesiones. Entonces, bueno, si no hay ninguna duda, alguna cosa que quieran comentar, vamos a empezar con el tema de esta semana. A ver, denme un instante para... Ok, entonces vamos a empezar a grabar, ¿de acuerdo? Listo. Bueno, entonces, la idea de la semana pasada, pues dado que fue una semana introductoria, pues te estuvimos hablando un poco de para qué sirve la estadística. Obviamente vamos a estar hablando todo el semestre de estadística y creo que seguramente ya todos tenían, ¿no? una idea más o menos clara de para qué es la estadística, pero pues también el propósito es que a lo largo del semestre, pues ustedes pues vean cuáles son todas las aplicaciones que tiene, la importancia, la razón de la que esté básicamente en su plan de estudios y bueno, convencerles, no convencerles, hacerles ver que de verdad esto que les digo, que la estadística es muy útil, muy útil, es en muchos, o sea, tiene muchísimas aplicaciones y en su vida profesional, pues realmente es una herramienta que les va a ayudar muchísimo en varias situaciones. Pues mi idea es que también pues se den cuenta de esto, ¿no? Y bueno, de manera paralela, pues estuvimos diciendo que la herramienta que vamos a utilizar es el Excel. Muchos de ustedes quizá ya lo manejan sin problema, pero bueno, para los que todavía no se sienten tan cómodos, pues también otra de los objetivos paralelos, digamos, es que como va a ser la herramienta que vamos a estar empleando, pues que espero yo que estos que no se sienten tan cómodos, pues al final de este semestre ya no tengan ningún problema pues para hacer las aplicaciones, bueno, para emplear, ¿no? Para emplearlo con las herramientas de estadística descriptiva que vamos a ver. Ay, perdón, estoy un poco ronca. Bueno, entonces, ¿para qué sirve la estadística? Ustedes en el laboratorio, la idea era que pensaran, ¿no? En su vida diaria, trataran de pues, identificar algunas aplicaciones que, no sé, a veces estamos haciendo uso de la estadística y no nos damos cuenta. O sea, que era como un ejercicio consciente de situaciones en las que ustedes podían identificar o creían que estaban utilizando la estadística, y también el ejercicio era después eso, trasladarlo de su vida personal al campo profesional, ¿no? Entonces, imaginar en qué creen que podrían aplicarlo. Como les digo, pues apenas estamos empezando, ¿no? Esto se basa
o esas respuestas que dieron, pues se basan pues, todavía en las ideas que ustedes tenían previas a esta clase, pero a lo largo del semestre, pues espero que esas ideas se vayan afinando y que quede muchísimo más claro, pues, cómo se aplica la estadística y para qué nos sirve, ¿no? Es un ejercicio, siempre me gusta a mí hacer ese tipo de preguntas de cómo crees que lo aplicarías a tu vida diaria, porque, o sea, antes de empezar por cómo se aplican los negocios, o no sé, si tú fueras el nuevo gobernador electo, ¿cómo crees que podrías aplicar la estadística? O sea, antes de irme a esas situaciones hipotéticas, me gusta empezar, o sea, como invitarlos a hacer esa reflexión de nuestra vida diaria, porque pues es algo que nos es, o sea, es con lo que más estamos conectados, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor algunos de ustedes se hacen cargo de llevar las cuentas en su casa, ¿no? De cuánto gastan o de todos los servicios que hay que pagar, etcétera, ¿no? Seguramente algunos de ustedes trabajan, entonces a lo mejor también tienen como su contabilidad personal. Y a veces no tienen que ser ejercicios así pues no sé, tan detallados como estos, igual y no llevo así en un cuadernito o en un Excel mis cuentas, pero sí, sí, o sea, igual eso no lo hacemos todos, pero sí hay otras formas en las que empleamos indirectamente estadística. O sea, estamos rodeados o más bien estamos inmersos en un mundo en el que ahora hay muchísimos datos, muchos datos. Entonces, todo el tiempo estamos viendo datos, ¿no? Yo les ponía la semana pasada, pues, los datos de COVID, porque ¿quién no ha visto, no? O sea, ¿quién no se ha visto inundado de datos relacionados con la pandemia desde que esto empezó, ¿no? Entonces, todos, aún sin querer, ¿no? Aún queriendo así cerrar los ojos y no escuchar más de la pandemia, pues nos llega información por distintos canales, ¿no? Entonces, esos datos que nos llegan y la forma en la que se presenta, pues seguramente involucra algo de estadística, ¿no? Entonces, pues ese era el objetivo y bueno, aquí hago como un breve resumen. No es así exhaustivo, pero como para dejar sentadas estas ideas de para qué sirve la estadística. Bueno, nos sirve para analizar datos de lo que sucede en el mundo real, ¿no? Aquí vamos a estar usando datos reales. A mí casi no, de repente puede ser que les ponga un ejercicio con datos inventados, pero me gusta que usemos datos reales, ¿no? Para que realmente las aplicaciones, pues sean aplicaciones que ustedes pueden interpretar y que tienen un sentido, ¿no? Los datos de la semana pasada, como digo, pues eran de COVID y pues, qué mejor ejemplo de para qué nos sirve en este momento la estadística, pues para entender qué es lo que está pasando con esta pandemia que nos tiene un poco enloquecidos, ¿no? Entonces nos permite conocer mejor, pero también nos permite responder preguntas específicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ahora llévenlo al mundo laboral, ¿no? A lo mejor si trabajan en una empresa, en una oficina de cualquier tipo, pues esto de responder preguntas específicas es súper útil, ¿no? Es muy útil, o sea, de verdad tiene muchísimas aplicaciones. Entonces, siempre que haya datos, podemos usar estadística y entonces podemos describir mejor algo que está sucediendo y también responder preguntas que son clave, ¿no? Ahora, aquí vamos a suponer que los datos que tenemos se han recolectado de manera adecuada. Voy a estar hablando un poquito sobre esta parte de datos. Ya desde la semana pasada hablé de datos confiables, ¿no? Confiables, pues en gran medida es esto, que podemos estar, pues a lo mejor no 100% seguros, pero tenemos confianza en que se ha hecho todo lo posible por recolectar estos datos de manera adecuada. Entonces, imaginen que ya tenemos esos datos, pues ahora nos preguntamos cómo los podemos analizar y ahí es donde entra la estadística. Entonces, todo el semestre vamos a estar hablando de datos, o sea, datos cuantitativos, o sea, los datos van a ser números de algún tipo. Ese es el tipo de información que vamos a estar analizando en este semestre, números.
y ahorita vamos a ver varios ejemplos de cómo pueden ser esos números. Y bueno, los métodos que se emplean para analizar esos datos cuantitativos pues son en general los métodos estadísticos. Ya saben, en cualquier momento me pueden detener, ¿eh? Porque si no yo hablo y hablo y hablo porque pues esta clase pues es un poco así, ¿no? Para presentarles, introducir los temas. De repente por ahí a lo mejor les voy a hacer algunas preguntas. Profe, Sí. ¿va a subir las diapositivas? Las diapositivas no, pero Bueno, las grabaciones sí. Las grabaciones sí las van a tener. gracias. Las diapositivas no, porque, bueno, puedo explicar por qué, pero si alguien quiere, pero si no, dejémoslo en no. Pero sí van a tener, ya estoy grabando esta sesión y todos van a tener acceso a esta grabación. Bueno, entonces hay una distinción que me interesa mucho hacer porque además es relevante para la forma en la que está estructurado su plan de estudios. Ustedes, pues este semestre están llevando estadística descriptiva, el siguiente semestre van a llevar estadística inferencial, ¿no? Los compañeros de quinto que nos están acompañando, pues no pudieron llevar estadística inferencial, ¿cierto? Porque es prerequisito, ¿es prerequisito o no es prerequisito? Chicos de quinto. Sí, y de ahí continúa. Lastimosamente sí. Exacto. Bueno, entonces, y tiene sentido esa seriación. Yo sé que de pronto a ustedes les causa dolores de cabeza, pero bueno, tiene sentido esa seriación. Pero bueno, entonces ustedes están ahora llevando esto de descriptivo y después van a llevar la de estadística inferencial. En realidad, hacer esta separación es porque en cada una de estas ramas, digamos, de la estadística, pues se hacen cosas diferentes, ¿no? O sea, cada rama se dedica a una tarea específica. En el caso de la estadística descriptiva, pues como su nombre lo dice, lo que vamos a hacer es, o lo que vamos a hacer es descripción, ¿no? Vamos a tratar de resumir algunos aspectos de los datos de manera que podamos entenderlos, ¿no? Entonces, por eso les digo que en realidad es una materia súper bonita y no es, no es muy complicada, o sea, como todo requiere dedicación, ¿no? Pero realmente es muy bonito porque lo que vamos a ver es, bueno, ya tenemos datos, ¿no? Datos cuantitativos, o sea, son números. Pero ahora yo les dije acá, bueno, la estadística nos sirve para conocer mejor algo, para responder preguntas. Pues lo interesante no es nada más tener una nube de números ahí, ¿no? O sea, lo que necesitamos son ahora qué herramientas podemos emplear para que realmente ese conjunto de datos nos sirvan para entender algo que está pasando, ¿no? Entender cómo se está comportando la pandemia de COVID o para responder preguntas muy específicas, ¿no? Por ejemplo, cuántas camas de terapia intensiva se tienen que añadir a la capacidad hospitalaria actual, ¿no? En Baja California Sur, dada esta tercera ola que estamos viendo, ¿no? Si quiero responder esa pregunta, pues necesito datos, sí, pero además necesito herramientas para poder analizar esos datos. Y esos métodos descriptivos pues abarcan tanto gráficas como otro tipo de números que justamente hacen este trabajo de resumir, ¿no? las principales características del conjunto de números. Todos hemos visto gráficas, ustedes seguramente ya han hecho muchas gráficas para sus otras materias, entonces pues yo sé que no les estoy hablando de nada desconocido, pero bueno, aquí digamos que vamos a formalizar muchas cosas sobre esas gráficas y bueno, y como decía, los que todavía tengan dudas sobre la herramienta como tal que vamos a emplear para hacerlas, o sea, el Excel, pues también las vamos a tratar de resolver. Entonces, la estadística descriptiva es cómo se ocupa de la tarea de la que se ocupa es cómo describir aspectos clave de conjuntos de datos, ¿no? Mientras que la inferencial lo que nos ayuda es hacer inferencia para derivar conclusiones sobre las características de una población con base en los datos que observamos en una muestra, ¿no? Hay dos herramientas
clave en inferencia estadística que van a ver en su momento. O sea, ahorita no se preocupen si esto que estoy diciendo les suena, esto a lo mejor sí les suena más raro, ¿no? No como cuando digo gráficas, pero bueno, dos herramientas que van a ver son, por ejemplo, las pruebas de significancia, los intervalos de confianza, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto de la estadística inferencial? Bueno, la estadística es maravillosa. A veces necesitamos saber, no sé, algo sobre, nos interesa mucho saber algo sobre la población de La Paz, ¿no? Pero a pesar de que La Paz es una ciudad pequeña, sería súper costoso, súper tardado, súper difícil querer preguntarle a cada una de las personas que viven en La Paz, pues eso que nos interesa saber, ¿no? O sea, recopilar información para poder analizar lo que nos interesa. Entonces, algo que podemos hacer es, en lugar de ir con cada una de las personas que viven en La Paz, que en este caso sería la población que me interesa, con las herramientas adecuadas puedo seleccionar una muestra, es decir, un subconjunto de esa población, y solamente a ese subconjunto preguntarle, hacerle algunas preguntas clave, recopilar información, y la magia es que, bueno, no es magia, es matemáticas, ¿no? Pero bueno, lo interesante es que si esa muestra se seleccionó pues de la manera como lo plantean las técnicas de muestreo, yo puedo, con base solamente en la información que recopilé de la muestra, puedo en realidad extrapolar mis conclusiones para la población en su conjunto. Pues imagínense el poder que tiene eso, ¿no? O sea, yo no necesito, para tener información de cualquier tema, de la gente de La Paz, no necesito ir a preguntarle a cada una de las personas que viven en La Paz. Puedo seleccionar una muestra aleatoria, ¿no? Tendría que ser para empezar. Y a lo mejor la muestra, no sé, va a ser dependiendo de lo que nos interese, pero a lo mejor la muestra va a ser de 500 personas, ¿no? A lo mejor ni siquiera 500, 300. Y si la muestra se seleccionó de manera adecuada, con la información que recopile yo de esas 300, puedo, y bueno, y con las herramientas adecuadas de la inferencia estadística, puedo yo tener conclusiones para la población en su conjunto, ¿no? Entonces, es una herramienta súper poderosa. Hay veces en que sí vamos y le preguntamos a cada una de las personas cosas, ¿no? O sea, vamos y recopilamos información. Sí, ¿alguien quiere hablar? O alguien mandó, perdón, es que no estoy viendo al mismo tiempo la... Yo, profe, Ashley. Sí, adelante, Ashley. ¿Puedo decir un ejemplo? Sí, claro, por favor. Es como si yo hiciera una encuesta queriendo saber cuál es la mejor nieve, bueno, cuál es la mejor nieve que se vende, el sabor, pues. Entonces, no le voy a ir a preguntando a gente. Yo lo que voy a hacer es irme a las nieverías que están en el malecón y yo creo que a ellas preguntarle cuál es la nieve más vendida, perdón, cuál es la nieve más vendida o el sabor que más se vende. Eso podría ser un ejemplo. Sí, ahí tu población sería, gracias Ashley por el ejemplo, ahí tu población sería pues todas las personas a las que les gusta comer nieve, y tu muestra pues sería las personas que decidiste que ibas a entrevistar en un periodo de tiempo determinado en ese lugar en específico. Entonces, efectivamente, esa es una muestra. Ahora, para poder implementar las herramientas que nos da la inferencia estadística, como decía, esa muestra se tiene, o sea, pues sí, la selección de esa muestra tiene que tener ciertas características para que realmente tú puedas hacer inferencia para toda la población, ¿no? Pero por ahora no vamos a entrar en detalle porque no, eso lo van a ver el siguiente semestre, pero es un muy buen ejemplo de población y muestra, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias, Ashley. Alguien que os dije ahorita, ¿no? Al final, hay veces que sí vamos y sí le preguntamos cosas
a cada una de las personas de la población. ¿Cómo se llama eso? Acaba de ocurrir el año pasado el ejemplo más claro, ¿sí? Sí, sí. Abran su micrófono con confianza. ¿Censo? Exacto, en un censo sí vamos y le preguntamos a cada una de las personas pues distintas cosas, ¿no? Desde, ¿qué nos preguntan? ¿Cuál es nuestra escolaridad? ¿Cuántos años tenemos? Si tenemos hijos, si ahora se preguntan muchas cosas como de identidad, ¿no? Bueno, alguna serie de preguntas. No sé si les tocó responder el censo. Sí, por favor. Adelante. ¿Alguien quiere comentar algo? A ver, voy a hacer esto chiquito porque... Ah, no, perdón. No es que quieran comentar, es que alguien se quiere entrar a la clase. Bueno, lo voy a dejar así chiquito para poder... Es más fácil estar cambiando de una pantalla a otra, aunque no se vea tan bonito. Entonces, en el censo, sí vamos y le preguntamos cosas a cada integrante de la población. En este caso, pues fue a cada persona que vive en México, ¿no? Es un ejercicio tan caro, tan complicado, desde en muchos sentidos, que solo se hace cada 10 años, ¿no? Cada 5 años se hace, bueno, más bien en el periodo intermedio, se hace un conteo, que es una cosa más rapidita, ¿no? Para que no sea justo tan caro ni tan complicado, pero aún así, pues es a los 5 años, ¿no? Normalmente es muy difícil hacer censos, dependiendo qué es lo que queramos estudiar. Hay veces que son cosas muy particulares que a lo mejor son muy pocas personas las que están relacionadas con algo y quizá ahí sí se puede hacer un censo, ¿no? Por ejemplo, estoy interesada, trabajo en una empresa relativamente grande, pero no así inmensa, y estamos interesados en, no sé, entender como algunas cosas sobre las dinámicas al interior, ¿no? De la empresa. A lo mejor en ese caso es posible hacer un censo, o sea, es posible preguntarle a todas las personas que trabajan en la empresa, ¿no? Pero fuera de esos casos así tan específicos, por lo general es muy difícil. Entonces, bueno, esto, como digo, realmente lo van a ver hasta el siguiente semestre, pero es para dejarles una idea pues, cuál es la diferencia, ¿no? Yo cuando llevé estadística, en realidad, yo llevé todo en un solo semestre, ¿no? Y bueno, ya después, más adelante, cuando me fui especializando, sí llevé clases mucho más específicas de ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, en su caso está separado, que entonces aquí nos vamos a dedicar a lo primero, ¿no? A aprender cómo se utilizan estos métodos descriptivos que nos van a permitir describir aspectos clave de un conjunto de datos, ¿no? Y entonces ya quedamos que los datos que vamos a analizar son datos cuantitativos, o sea, son números. Esta semana de lo que vamos a hablar es de tipos de datos, ¿no? Ese va a ser nuestro tema de la semana. Entonces, bueno, ya dijimos que vamos a estar hablando de datos cuantitativos, que es, disculpen si de pronto soy repetitiva, pero bueno, es para que, pues, como enfatizar, ¿no? Las cosas más relevantes. Vamos a estar hablando todo el semestre de números, ¿no? Entonces, ¿qué son los datos cuantitativos? Pues un conjunto de información que está representada por números de algún tipo. Ahora, la información se va a almacenar en objetos que les vamos a llamar variables, ¿no? Entonces, ejemplos de variables, sexo, edad, de hecho, estos son muy parecidos a las cosas que se recolectan con el censo, ¿no? Ahorita que estaba hablando del censo. Entonces, sexo, edad, número de cuartos que hay en sus viviendas, estado civil, condición laboral, ingreso del hogar. Todas esas serían variables porque va a ser el objeto en el cual se va a almacenar pues esa información, ¿no? Entonces, por ejemplo, la variable edad, imagínense que yo aquí hago un censo de este grupo y les pregunto todas estas cosas. Entonces, en la variable edad, lo que voy a hacer es que ahí voy a guardar todas las respuestas que ustedes me dieron de su edad, ¿no? Entonces,
20, 21 años, 20, o sea, bueno, primero obviamente establezco cómo lo voy a medir en años, bueno, entonces 20, 21, 25, 19, no sé. Esa variable es la que va a guardar toda la información relacionada con su edad, ¿no? Y luego, por ejemplo, sexo, pues me van a contestar hombre, hombre, mujer, mujer, no binario, hombre, mujer, hombre, hombre, no binario, como sea, ¿no? Entonces, esa información yo la voy a agrupar en una variable que le voy a llamar sexo, ¿no? Entonces, esos son las variables, son objetos que almacenan información específica, ¿sí? Yo sé que a lo mejor, no sé, algunos dicen, ¿cómo? Eso que acabas de decir de sexo es cuantitativo. Ahorita vamos a ver que sí, ¿no? Vamos a ver por qué sí. O cómo es que ese tipo de información realmente se puede representar con números. Eso es también parte de lo que vamos a estar trabajando. Bueno, entonces, las variables pues van a poder tomar distintos valores, como ahorita dije, ¿no? A los valores se les asignan números. Entonces, en el caso de la edad, pues es muy obvio. Si yo les pregunté su edad, pues me van a contestar números. Entonces, para cada, va a poder tomar distintos valores, sí, y esos valores, pues en realidad son números porque pues la edad así la expresamos, ¿no? Normalmente así en años, ¿no? Es como lo típico, ¿no? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu edad? 20, 25. Pero a veces, cuando las respuestas son como esa que dije de sexo, vamos a dejarlo por ahora hombre-mujer para que sea más fácil poner el ejemplo. Eh, aunque está muy bien esa práctica ahora más común de que no sea solo hombre o mujer, si, si ustedes van a empezar a contestar, ¿no? Bueno, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. Entonces, la variable va a poder tomar distintos valores. ¿Por qué? Pues porque, bueno, en este caso solo son dos diferentes, pero puede tomar más de un, puede haber más de o hay más de una posible respuesta, ¿no? Ahora, propiamente esa respuesta no es un número, pero a esos distintos valores que puede tomar la variable sí le puedo asignar un número, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir a todos los que me contestaron hombre, le voy a asignar el número 1. Y a todas las que me contestaron mujer, les voy a asignar el número 2. Entonces, de esta manera, pues estoy creando una variable, ¿no? En la que estoy guardando información que está representada por números, ¿no? Entonces, recolectar datos cuantitativos implica justamente determinar los valores de un conjunto de variables para un grupo de sujetos y asignar números a esos valores, o sea, medir los valores de las variables. Es básicamente hacerlo, imaginen otra vez, ¿no? El ejemplo que acabo de poner. Quiero recolectar datos de ustedes, pues entonces lo que voy a estar haciendo, o sea, al hacerles estas preguntas de qué edad tienes, sexo, no sé qué, voy a estar determinando los valores de este conjunto de variables que está aquí arriba, ¿no? Sexo, edad, no sé qué, para un grupo de sujetos, o sea, para todas las personas que forman parte de esta clase, y voy a asignarle números a esos valores. En el caso de la edad, pues ya la respuesta es un número, pero en el caso de sexo, yo les puedo asignar números a las respuestas que ustedes me hayan dado. Y lo que estoy haciendo es entonces medir los valores de las variables. El número de sujetos en un conjunto de datos va a ser el tamaño de la muestra y normalmente la representamos con una n, ¿no? Esto es nada más como para que se empiecen también a familiarizar un poco con la notación que vamos a estar empleando, que es una notación súper sencilla. Bueno, entonces, un ejemplo, ¿no? Para aterrizar esto un poquito más. Imagínense que para planear mejor las actividades de esta clase,
una de las principales cosas que necesito saber es si tienen o no una computadora propia. Entonces, esa es la información, o sea, son los datos que necesito. Y pues lo que hago es implementar una encuesta a través del Classroom que todos tienen que responder, ¿no? Entonces, el tamaño del salón va a ser el tamaño de muestra, ¿no? Porque va a ser el número de participantes de los cuales voy a recolectar información. Ahora ustedes van a poder responder sí o no a la pregunta, ¿no? O sea, a la pregunta, ¿tienes una computadora en casa que puedas emplear para llevar a cabo las tareas de esta clase? Entonces, mi variable pues va a ser computadora en casa, ¿no? Y va a poder tomar en este caso dos valores. Ahora, a esos valores yo les puedo asignar números. Claro que les puedo asignar números, es como el caso de sexo, ¿no? Entonces yo puedo decir a los que me respondan que sí tienen una computadora, les voy a asignar un número 1 y a los que me respondan que no, les voy a asignar un número 0. Una vez que yo hice eso, o sea, ahorita igual están así de, ¿qué? O sea, pero ¿para qué estamos haciendo todo esto? Bueno, porque una vez que ya tengo datos cuantitativos, o sea, en este paso ya tengo datos, ya tengo información, la información que me interesa y está expresada en números. Una vez que ya tengo eso, entonces ahora sí puedo usar estadística descriptiva para analizar la información y para tomar una mejor decisión. En este caso, pues como digo, a lo mejor yo necesito saber esto pues para tratar de adecuar algunas de las tareas o para, no sé, proponer justamente cómo vamos a emplear la clase de los jueves con las personas que a lo mejor no tienen una computadora en casa disponible, ¿no? Pero para poder emplear la estadística descriptiva necesito tener datos cuantitativos. ¿Hasta aquí alguna duda? No, No, profe. no, profe. Vamos al ejemplo de Ashley, a ver, para hacer esto un poquito más interactivo. Ashley decía, a mí me interesa saber, era el sabor, ¿verdad? Decías, ¿qué sabor gusta más? Sí, el sabor más querido, más. Ujú. ¿Qué sabor les gusta más? Pues ya sea el chocolate, vainilla o así. ¿Creen y bueno, imagínense que ya vamos y les preguntamos a la gente, ¿no? ¿Creen que esa información la voy a poder analizar con estadística descriptiva? ¿Podría analizarla con estadística descriptiva? ¿Qué piensan? Sí, alguien dijo luego, sí. ¿Qué necesito para poder analizarla con estadística descriptiva? Imagínense que me contestaron chocolate, vainilla, fresa, pistache. Bueno, no sé, es un ejemplo complicado porque hay un montón de sabores, ¿no? Pero pensamos en chocolate, vainilla, fresa, ¿no? ¿Qué necesito para poder emplear la estadística descriptiva? Pues la más fácil, en una encuesta, ¿no? A las personas que son mis compradores. Sí, ahora pero imagínate que ya hicimos la empresa. encuesta, ya tenemos los resultados, pero los resultados dicen chocolate, chocolate, fresa, vainilla, vainilla, fresa. ¿Puedo analizarlo con estadística descriptiva? Su compañero dijo sí, y sí, Pues se le cambiaría el número. exacto, En vez de chocolate fresa, le agregamos el número. exactamente, muchas gracias, exacto. Entonces, lo único que tengo que hacer es asignarle números a esas respuestas, ¿no? Profe, igual, como chocolate, vainilla y fresa son los más populares, les podemos poner 1, 2, 3 y ya a los otros, que es el resto de los sabores, le podemos poner otros o algo así. Exactamente, sí. Muchísimas gracias. Es un muy buen ejemplo porque de hecho se utiliza mucho, ¿no? A veces, bueno, los que tomaron, y los que van a tomar ahora investigación de mercados, cuando empiecen a planear cómo hacer sus encuestas, eso es algo que se emplea un montón. A veces tenemos preguntas eh, que pueden tener aquí, ¿no? Pueden tomar varios posibles valores, pero lo más común sí, sabemos de antemano que lo más relevante para la investigación es sobre todo detectar ciertos valores, ¿no? Porque tener una lista exhaustiva
en algunos casos de posibles respuestas es muy complicado. Entonces, eso se utiliza muchísimo, lo que dijo su compañera. En este caso, si sabemos que lo más común es chocolate, vainilla y fresa, pues a lo mejor puedo decir otros, y a otros, 1, 2, 3 para chocolate, vainilla y fresa y 4 para otros. Ahora, si en realidad la mayor parte de la gente me termina contestando otros, pues a lo mejor mi encuesta no va a ser útil, ¿no? Entonces, pero bueno, ese no es tema de esta clase, pero a mí me encanta que podamos ir platicando de estas cosas porque en algún momento es importante que ustedes también vayan pensando si ustedes quieren recolectar esa información, cómo lo harían, ¿no? Y para muchas de sus clases realmente van a recopilar información, ¿no? Entonces, sí, muy, muy buen ejemplo, gracias. ¿Alguien quiere? Yo, Sí. profe, perdón que le interrumpa tanto, pero es que ahorita que lo que acabo de decir de que muchas veces nos puede tocar lo que es otros, podemos hacer también una encuesta que diga entre estos sabores, chocolate, vainilla y fresa, pistache, naranja, todos esos sabores, entre estos 10, 14, 20 sabores, ¿cuál es el que más te gusta? También, claro, esa es otra manera de acotar las respuestas. Sí, está muy bien, Ashley. Sí, sí, está súper bien. Estas son cosas que como digo, que son muy útiles ya pensando en cuando ustedes hagan recopilen información, ¿no? Que también se espera por la formación que están teniendo, pues se espera que también puedan hacer esto, ¿no? O sea, que ustedes tengan las herramientas también para diseñar cuestionarios, aunque sean muy sencillos, y para recopilar información. Entonces, sí, nosotros aquí no vamos a recopilar, o sea, no vamos a levantar información. A lo mejor hacemos algún ejercicio muy sencillo, pero más bien vamos a utilizar o sea, como les digo, información real, pero que ya esté disponible, pero se van a dar cuenta y vamos a estar viendo, porque, no sé, casi todas las encuestas grandes, ¿no? Por ejemplo, casi todas las de INEGI, siempre hay alguna pregunta que tiene estas características. Y esta otra forma de plantearlo que dice su compañera también se utiliza mucho. Bueno, el punto es que de esta manera yo estaría recopilando datos cuantitativos, ¿no? Y por lo tanto puedo utilizar las herramientas de la estadística descriptiva para analizarla. Porque imagínense que yo tengo un Excel, una hoja de cálculo donde están todas sus respuestas, ¿no? Sí, sí, no, no, sí, 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 no, no, así, ¿no? Pues así nada más, todas puestas en una hoja de cálculo, pues es como que no es suficiente, ¿no? O sea, realmente así nomás, pues no me van a ayudar a tomar una decisión. Necesito algo que resuma las características o que resuma algún aspecto clave, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿alguien se anima ya como a decir qué tipo de estadística podríamos utilizar para resumir pues la información clave en este ejemplo? ¿No? Muy pronto. Puedo calcular la proporción, ¿no? La proporción de los que contestaron que no. Y entonces ver si esa proporción es muy alta o no. O sea, a lo mejor a muchos se les ocurrió y no se animaron a decirlo, pero esa proporción, que es algo que seguramente han visto no solo en sus clases, sino, como digo, en muchísimos otros contextos, eso es una herramienta de la estadística descriptiva, ¿no? Entonces, y obviamente si yo sé que el 40% de ustedes no tiene una computadora propia, pues no es lo mismo a que si es solo el 2%, ¿no? O sea, el tipo de decisión que voy a tomar es diferente. Pero tener ese dato así, ¿no? Resumido, es lo que realmente me va a permitir tomar una decisión, no el conjunto de datos como tal, no el montón de respuestas, sí, 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 no, no, sí, no, sino esa es el usar la estadística descriptiva, por ejemplo, el calcular esa proporción es lo que ya me va a ayudar a
pues a emplear, ¿no? esa información para mi objetivo, ¿no? Que es mejorar las actividades de clase. Bueno, entonces, ¿qué tipos de datos hay? A grandes rasgos podemos decir que hay 3 tipos. Datos de corte transversal, series de tiempo y de panel o corte. Entonces, lo que vamos a hacer los 15 minutos que restan de esta clase, los 17 minutos que restan de esta clase, es ver, les voy a enseñar cómo se ven esos datos y cuáles son las diferencias entre ellos. Y van a ver que realmente es muy sencillo y que seguramente ya han visto arreglos de datos de este tipo. Quizá no de los 3 tipos, pero sí han trabajado incluso para algunas de sus clases con, no sé, tal vez con series de tiempo. Entonces, bueno, ¿qué es un corte transversal? Un corte transversal es información para que se recolecta, o sea, más bien es información que se tiene en un punto en el tiempo para varios sujetos. Entonces, el ejemplo que acabo de poner de la encuesta, imagínense que hubiera llevado a cabo esa encuesta para saber si tienen o no computadora. Eso habría sido un corte transversal, porque les estoy preguntando en un momento específico en el tiempo, es decir, en este semestre, ustedes tienen o incluso más específico, en este inicio de semestre, ustedes tienen una computadora que puedan utilizar para hacer sus tareas. Entonces es un punto en el tiempo, varios sujetos. ¿Quiénes son mis sujetos o mis participantes? Pues todas las personas de esta clase. Entonces ese es un ejemplo de corte transversal. Ahora, ¿qué es una serie de tiempo? En una serie de tiempo tengo información para varios periodos de tiempo que pueden ser días, semanas, meses, trimestres, años, lo que sea, horas, segundos. Entonces tengo información para varios periodos de tiempo, pero para un solo sujeto. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Y el tercer tipo, pues es en el tercero se combinan las dos cosas. Tengo información para varios sujetos, para varios periodos de tiempo. La forma en la que se almacena y se organiza la información, pues va a depender del tipo de datos, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita ustedes dicen, ay, es que, ¿por qué no empezamos ya directamente a hacer gráficas? Bueno, porque ustedes en este curso van a aprender a escoger la herramienta de estadística adecuada para lo que están analizando. Y cuando digo adecuado, es que cada tipo de dato y cada tipo de variable, eso lo vamos a ver la siguiente semana, requiere un instrumento específico, ¿no? No se pueden usar, o bueno, si se usan, pues realmente no vamos a estar haciendo, o sea, si se usan instrumentos que no son adecuados para el tipo de datos o para el tipo de variable, pues no vamos a lograr el objetivo, que es resumir aspectos claves de manera efectiva, ¿no? de los datos que tenemos. Entonces es muy importante hacer todas estas clasificaciones para que entonces ya después podamos ver cuáles son los métodos adecuados de la estadística descriptiva para analizar, ¿no? según esto, según lo que tengamos. Que es lo que pongo hasta abajo, el tipo de herramienta o las estadísticas que vamos a utilizar para analizarlos depende, ¿no? del tipo de datos que tengamos. Esto es otro ejemplo de corte transversal. Entonces, fíjense cómo, o sea, aquí son, lo siento, sigo con mi ejemplo COVID. Les voy a traer datos de otros temas, pero pues por ahora puse aquí otro de COVID. Entonces, casos nuevos confirmados de COVID por día, ¿no? Y entonces tengo aquí, estos son datos de Our World in Data, que creo que lo mencioné la semana pasada. Esta es una fuente súper confiable. Y aquí fíjense cómo está organizada la información. Tengo todos los países del mundo, o sea, aquí no se alcanza a ver todo, porque la lista es muy larga, entonces la corté. Pero bueno, tengo aquí todos los países del mundo y aquí tengo la información. Entonces, fíjense cómo los renglones corresponden a los sujetos. En este caso, los sujetos son países. Y las columnas van a corresponder a las variables. En este caso tengo una sola variable que es el número diario de confirmados de COVID, ¿no?
como decía, los sujetos, que en este caso son los países, pues son las unidades más pequeñas para las que se tiene información. Entonces, aquí yo tengo países, pero en otros casos vamos a tener familias o empresas o estudiantes, ¿no? O consumidores de cierto producto, ¿no? Pero el punto es que en los cortes transversales, como estoy recolectando la información en un solo punto en el tiempo, los renglones son los sujetos entre los cuales se recopiló la información. Y en las columnas normalmente pongo las variables. Ahora, las variables pues son las características que varían entre los sujetos, ¿no? El hecho de que varíen es lo que hace que sea necesario recolectar información, o sea, que valga la pena recolectar información. Si aquí el valor fuera el mismo para todos los países, pues entonces no sé, no tendría, no sería tan necesario, ¿no? Recolectar esa información porque es, por alguna razón tendríamos un fenómeno que es igual en todos los países, ¿no? Los nombres en el encabezado de cada columna pues nos van a servir para identificar las variables y a veces tenemos pues conjuntos de datos con muchas variables, entonces lo que se hace es que las variables pues se van añadiendo aquí en otras columnas. Entonces aquí también, por ejemplo, podría tener el número de fallecimientos o las camas disponibles para la atención, ¿no? Y entonces aquí irían los datos de cada una de esas variables para cada uno de estos países, o los valores que toma cada una de esas variables para cada uno de los países. Este es otro ejemplo de corte transversal, está súper chiquito, no sé si lo alcanzan a ver, pero bueno, este es también para salir un poco del tema COVID. Este es un índice de competitividad estatal. No sé si conocen, si han escuchado hablar de INCO. ¿Alguien ha escuchado hablar de INCO? Bueno, si no han escuchado, pueden meterse a su página, imco.org.mx, y a lo mejor tiene algunas cosas que les van a resultar interesantes. Entre las cosas que hacen es construir este índice de competitividad. Entonces, básicamente lo que permite es, es un indicador que resume mucha información vamos a ver más adelante índices, pero a lo mejor ya ustedes han utilizado en sus clases. Entonces, lo que hace este indicador es, pues nos da una idea de de qué tan competitivos son los estados y por lo tanto se pueden comparar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está Baja California Sur. Baja California Sur es más, tiene bueno, estos son subíndices, perdón, aquí no les puse el total, sino les puse los valores o sea, ese índice, como la competitividad es un concepto multidimensional, considera subíndices, ¿no? Por ejemplo, el subíndice de derecho, de ambiente, de sociedad, político, gobierno, factores, economía, etc. Entonces, yo puedo comparar a las entidades, bueno, de acuerdo, con base en el índice total, que no se lo estoy poniendo, pero aquí lo pueden descargar, o los puedo comparar también de acuerdo con estos subíndices, ¿no? Entonces, por ejemplo, si me voy al factor innovación, ¿cuál es el estado que tiene un mayor índice? Creo que es la Ciudad de México, ¿no? Entonces, la Ciudad de México sería como el líder, ¿no? En innovación. Eso no quiere decir que sea la entidad más competitiva, porque este índice de competitividad no solo está formado por esta dimensión de la innovación, ¿no? Bueno, quien quiera más información puede preguntarme, pero también les recomiendo que se metan a la liga que les pongo ahí y en general a explorar los datos que tiene IMCO porque hacen cosas interesantes que creo que podrían interesarles. Bueno, aquí la información se recopiló en un punto en el tiempo, ¿no? En específico, este es el año para el cual se recopiló o para el cual se tiene la información, más bien. Las columnas son variables, como dije, en este caso son subíndices, ¿no? Que nos dan
una idea de distintos aspectos de la competitividad. Y los renglones son nuestros sujetos, que en este caso los sujetos pues, son las 32 entidades que tiene el país. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Súper fácil. Bueno, esta es una serie de tiempo. En las series de tiempo, aquí recolectamos información. Bueno, la serie de tiempo es información para un solo sujeto a lo largo de varios periodos. Entonces, en este caso, vean cómo cambia el orden, ¿no? Y esto yo creo que seguro en sus clases les han pedido analizar información de este tipo. Aquí los renglones corresponden a unidad de tiempo, ¿no? Pueden ser años, pueden ser trimestres, meses, días, horas, y las columnas nuevamente van a ser las variables, ¿no? Entonces aquí en este caso es una información que tomé del Banco de México y esta información lo que nos dice es el tipo de cambio peso dólar diario desde enero de 2020 hasta la fecha, pero pues está cortado porque la lista es muy, muy larga, solo les estoy mostrando la parte de arriba. Entonces, esta información es solamente para un sujeto. El sujeto en este caso es México, ¿no? Y también solo les estoy mostrando una variable, aunque podría tener más variables, pero vean cómo ahora los renglones pues son los periodos, ¿no? En este caso es información diaria. Entonces, lo que tengo en los renglones pues son días, ¿no? 1 de enero de 2020, 2 de enero de 2020, 3 de enero de 2020 y así, ¿no? Ahora va a estar organizada de esta manera. Esta información, o sea, la mejor gráfica para resumir esta información es diferente a la mejor gráfica para resumir esta información. Entonces, lo que vamos a aprender es a escoger pues el tipo de herramienta que mejor describe, ¿no? Los datos. Y para eso, pues es importante que ustedes primero vean qué tipo de datos tienen. ¿De acuerdo? Esta es otra serie de tiempo. Es el índice de confianza empresarial en México. A lo mejor lo han discutido en alguna de sus clases. Bueno, igual dice desde enero de 2019 hasta la fecha, pero aquí solo se ven nuevamente la lista es muy larga, está cortada, pero aquí les pongo siempre la liga para que ustedes puedan buscarlo. Si quieren que alguna de estas ligas se las copie en el chat, se las puedo poner ahí. Entonces, bueno, aquí esto es el sujeto, aquí es México, ¿no? Toda esta información es para México. En los renglones tengo, esta información es mensual, entonces en los renglones tengo meses, enero de 2019, febrero de 2019 y así. Y en las columnas tengo las variables. Entonces, este índice de confianza empresarial se desagrega por sectores. Entonces, esta variable es el índice de confianza empresarial para el sector manufacturero y este es para el sector de la construcción. Y así, ¿no? Si se meten aquí a la página del INEGI, verían que hay mucha más información que podría interesarme, ¿no? Bueno, entonces otra serie de tiempo. Y para terminar, este es una información tipo panel o cohorte. Y aquí en realidad se puede almacenar de dos maneras. Les muestro una. Los datos son del Banco Mundial y lo que nos está mostrando es la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, aquí este es el nombre de la variable, dice fuerza laboral, mujeres, y es el porcentaje del total de la fuerza laboral, ¿no? Entonces, fíjense cómo está aquí. Como aquí ya estoy combinando dos cosas, estoy combinando sujetos, varios sujetos y varios periodos de tiempo, pues entonces este es el tipo de conjuntos de información pues más complejos, ¿no? Entonces, una forma de organizarla es poner en los renglones los sujetos, en este caso los países, y luego en las columnas
o sea, tengo la variable, pero ahora la variable la voy a medir en distintos puntos en el tiempo. Entonces tengo la variable participación de las mujeres en la fuerza de trabajo en 2018 y en 2019 y podría tener en 2020 y en algún momento 2021 o al revés, ¿no? Irme hacia atrás. ¿Se fijan? Entonces aquí son dos columnas, las dos es la misma variable, pero ahora está medida en distintos periodos de tiempo, en distintos años. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ya con esto me queda dos diapositivas. ¿Alguien tiene dudas sobre todo lo que acabo de decir? Está fácil, ¿no? Vamos poco a poquito. Entonces, aquí nada más voy a regresarme un poco porque al principio decía, si suponemos que esos datos sean por acá, ¿no? Decía, ¿dónde estaba? Si suponemos que esos datos se han recolectado de manera adecuada, ¿cómo se pueden analizar? Para eso nos sirve la estadística, ¿no? La estadística nosotros vamos a poder responder esta pregunta con esta clase. Pero, ¿a qué me refería con esto de si suponemos que esos datos se han recolectado de manera adecuada? Realmente nosotros en esta clase, pues no nos alcanza el tiempo para ahondar mucho en esto. Sí voy a estar haciendo mucho énfasis en fuentes confiables, ¿no? Ya lo repetí varias veces, lo voy a seguir repitiendo. ¿Por qué fuentes confiables? Pues porque eso básicamente nos da la garantía de que se recolectaron de manera adecuada. Pero ¿por qué es tan importante este asunto de que los datos se hayan recolectado de manera adecuada? Bueno, pues porque no queremos datos incompletos o tendenciosos, ¿no? ¿Qué pasa si estamos en una situación en la que sospechamos que tenemos este tipo de datos? ¿Podemos analizarlos? Pues sí, o sea, sí podemos utilizar o sea, si son datos cuantitativos, pues ahí van a estar nuestras herramientas de estadística para analizarlos. Pero ¿qué tan válido va a ser el análisis que hagamos de ellos, ¿no? Aquí es como lo que quiero que reflexionen, ¿no? Entonces, siempre que se les presenta un conjunto de datos, es muy importante que se pregunten, ¿de dónde vienen los datos? ¿Hay posibilidad de que la fuente sea tendenciosa? O sea, ¿existe interés en proporcionar datos que conduzcan a cierta conclusión y no a otra? Obviamente, pues nosotros queremos hacer estudios objetivos, rigurosos, o sea, que realmente nos sirvan para entender fenómenos, para contestar preguntas de la mejor manera posible. Entonces, pues vamos a tratar de evitar este tipo de datos, ¿no? Entonces, siempre quiero que se pregunten esto, ¿no? Siempre que vean un conjunto de datos, es muy importante. Y por eso también siempre que hacemos un análisis estadístico es indispensable, y les voy a estar así insistiendo en esto, es indispensable que pongan la fuente. Siempre hay que mencionar la fuente de donde viene la información. Si ustedes de repente se encuentran en Facebook, o sea, donde sea, algo que se les pone ahí muchos datos y se ve raro, por ejemplo, ahora una cantidad de tonterías que están saliendo alrededor de las vacunas, ¿no? Cosas que ni siquiera reportan la fuente, pues desconfíen, ¿no? Ya eso si ni siquiera les reportan la fuente, ya pueden empezar a desconfiar. Entonces, ustedes siempre que tengan unos datos, tienen que preguntarse de dónde vienen, cuántas observaciones tenemos, ¿no? ¿A quién representa esa información? A veces, pues no es que sea tendenciosa en este sentido la información, pero a veces se tiene muy poquita observación, muy poquitas observaciones. Entonces, pues realmente, ¿cuál es el alcance de los datos que tenemos, ¿no? Esa es como la otra pregunta que siempre hay que hacernos y tratar de tener como la respuesta, ¿no? Antes de analizar un conjunto de datos. Y lo último, pues siempre también preguntarnos cómo se recolectó la información. Hay que antes de hacer un análisis, pues hay que tener claro, en la medida de lo posible, cómo se recolectó la información. Y esto es nuevamente porque
Si son datos cuantitativos, pues sí vamos a poder utilizar nuestras herramientas de estadística, pero ¿qué tan bueno es nuestro análisis? Pues básicamente va a depender, para empezar, de qué tan buenos son nuestros datos. Entonces, siempre pregúntense este tipo de cosas. Y bueno, el último aspecto del que quiero hablar, pues es de la precisión de los datos. No hay datos perfectos, ¿no? Pero tenemos que estar muy conscientes de ello y de cuáles son las posibles implicaciones. Entonces, hay errores de observación, ¿no? Hay errores de medición, por ejemplo, cuando se redondean datos, pues ya no es el dato exacto, ¿no? A veces hay datos faltantes, ¿no? Un poco relacionado con lo que decía de los datos incompletos, y si nos falta mucha información, pues entonces, pues puede que las conclusiones a las que lleguemos, pues no sé, pues tengamos que reflexionar, ¿no? Sobre qué tanto se pueden extrapolar. Hay veces que los datos están muy agregados, entonces no podemos responder preguntas muy específicas. Y también puede ser que aguas cuando hagan comparaciones, ¿no? Porque a veces hay datos que no se pueden comparar o que no es correcto comparar si es que hubo variación en las técnicas de muestreo o en la recolección de información, ¿no? O sea, por ejemplo, una encuesta que se repitió en 2 años, pero que en el segundo año cambió radicalmente la forma en la que se recolectó, pues entonces quizá lo más seguro es que no podamos hacer una comparación entre ambas encuestas. Bueno, esto es todo en cuanto a tipos de datos. Van a seguir trabajando el tema en la tarea, en el laboratorio del miércoles, y si les dejo algo el jueves para que ustedes hagan de manera individual, pues seguramente va a tener que ver con esto o incluso con lo que vimos un poquito la semana pasada. ¿Alguna duda? No. ¿Todo bien? Bueno, chicos, pues entonces los dejo. Tienen 10 minutos antes de su siguiente clase. Estoy viendo cómo dejar de grabar. Listo. Bueno, cualquier duda, pues ya saben, me escriben, y si no, pues nos vemos nuevamente aquí dentro de una semana, el miércoles con Ale. Que tengan bonita semana. Gracias, Igualmente, profe. Ya, profe. Gracias. Adiós, profe. Chao. Adiós, maestra. Gracias.